En 1966, las patrullas estadounidenses en Vietnam sufrían emboscadas inesperadas sin detectar la presencia del Vietcong a tiempo. Las bajas aumentaban y la frustración se acumulaba, ya que ninguna estrategia parecía efectiva. Sin embargo, los mandos americanos observaron un fenómeno peculiar. Un reducido contingente de fuerzas especiales australianas del SAS operaba en el mismo entorno sin dificultades aparentes. Su tasa de bajas infligidas al enemigo no solo era superior, sino que triplicaba la de los estadounidenses. ¿Cómo lograban unos pocos cientos de australianos triunfar donde miles de soldados americanos fallaban? Estados Unidos ingresó en la Guerra de Vietnam con tácticas heredadas de la Segunda Guerra Mundial, operaciones masivas, avances ruidosos y un uso abrumador de artillería. Estos métodos habían aplastado ejércitos en Europa y el Pacífico, pero la selva vietnamita ignoraba tales logros pasados. Las unidades americanas se desplazaban en pelotones o incluso compañías enteras, generando ruido y dejando rastros evidentes. El Vietcong los detectaba desde distancias considerables, desapareciendo en la vegetación o preparando trampas letales. Las tropas se veían diezmadas y el ánimo se resquebrajaba. Los líderes comprendieron que aplicaban un enfoque equivocado para este conflicto. Una potencia mundial se había adentrado en un laberinto natural que no respetaba jerarquías, avances tecnológicos ni superioridad numérica. Entonces llegaron los australianos. El SAS australiano se incorporó a Vietnam en 1966, aunque su herencia se remontaba a años atrás. Descendían del SAS británico, la unidad de élite que había revolucionado las operaciones no convencionales. Más relevante aún, traían experiencias de la emergencia malaya, donde fuerzas británicas y australianas habían perseguido a insurgentes comunistas en junglas espesas durante años. Ya habían enfrentado escenarios similares y dominaban el arte de la movilidad, la observación y la espera paciente. Los comandantes estadounidenses notaron su eficacia de inmediato. Pequeños grupos australianos se infiltraban en zonas dominadas por el Vietcong y regresaban con enemigos abatidos, provisiones requisadas e información vital. Todo sin incidentes mayores ni pérdidas propias. Para desentrañar el secreto detrás de su triple tasa de éxito, hay que examinar lo que ellos dominaban y los americanos aún ignoraban. El SAS no combatía contra la selva, se fusionaba con ella. Sus equipos eran mínimos, 5 hombres o incluso 4. Avanzaban en un silencio absoluto, sin conversaciones innecesarias ni gestos superfluos. Cada sonido era intencional, cada paso se probaba antes de apoyarse por completo. Interpretaban la jungla como un código vivo, la orientación de las hojas, el vuelo de las aves, el aroma de tierra removida recientemente, la falta de zumbidos de insectos. Para ellos estos elementos no eran meros detalles, sino herramientas esenciales para la supervivencia. No buscaban al enemigo de forma activa, lo rastreaban con precisión. Las huellas se revelaban el número de personas, su peso aproximado y la dirección tomada. Los australianos leían un sendero como si fuera un relato detallado. Al localizar al adversario, no atacaban de inmediato. Aguardaban el momento óptimo, estableciendo posiciones ideales y dominando el área de combate para maximizar el impacto de cada disparo. Los australianos no eran solo combatientes, eran cazadores expertos, con el Vietcong como objetivo principal. Su superioridad no se debía al azar, sino a una disciplina rigurosa y una doctrina aplicada con exactitud quirúrgica. Preparaban emboscadas con una geometría impecable, analizando rutas de aproximación, calculando líneas de tiro y colocándose en puntos donde el enemigo quedara vulnerable y sin opciones de respuesta. Al iniciar el fuego, era intenso pero corto, disparando solo cuando la certeza era absoluta. Derrochar munición implicaba reabastecimiento, que generaba ruido y riesgo de detección. Cada proyectil debía ser decisivo. Además, seguían rastros en sentido inverso. En lugar de avanzar por un camino, lo retrocedían hasta bases de preparación, campamentos o depósitos de suministros, obteniendo datos que influían en operaciones futuras. Analizaban el terreno con maestría táctica.
Variaciones en el peso de las pisadas indicaban cargas pesadas. La distancia entre pasos sugería prisa o precaución, y los desvíos revelaban dudas o seguridad. Evitaban trampas al notar un silencio repentino en la jungla, deteniéndose para evaluar, retroceder o contraatacar desde ángulos imprevistos. En una ocasión, un equipo se inmovilizó al detectar una hoja girada de forma inusual, señal de paso reciente. Anticiparon una emboscada inminente y, en vez de caer en ella, la rodearon para golpear por la retaguardia. El Vietcong quedó desconcertado. Esta era la ventaja del SAS: conciencia total, paciencia inquebrantable y dominio absoluto. Los mandos estadounidenses enviaron observadores para acompañar a las patrullas australianas, quedando impresionados. Los australianos progresaban a un ritmo increíblemente lento, quizás 2 kilómetros en 6 horas. Se detenían frecuentemente para escuchar, observar y adaptar su ruta. Usaban el terreno a su favor, optando por zonas bajas que amortiguaban sonidos, evitando crestas visibles y cruzando ríos en curvas donde el agua ocultaba ruidos. Los americanos, entrenados en avances agresivos y decididos, descubrieron una filosofía opuesta: paciencia e invisibilidad. El respeto creció, y con él, la emulación. Para perdurar en ese entorno, los estadounidenses debían reaprender el combate, y los australianos estaban dispuestos a guiarlos. Soldados jóvenes americanos se unieron como observadores a las patrullas del SAS, experimentando un choque cultural, sin diálogos verbales, solo señales manuales, sin mochilas voluminosas con equipo extra, sin objetos metálicos que pudieran tintinear, sin formaciones predecibles ni ritmos normales de marcha. Los australianos avanzaban a paso de tortuga, inmovilizándose por minutos enteros, probando cada rama antes de moverla, respirando con discreción. Se convertían en espectros. Los americanos lo describían como seguir sombras. El grupo no atravesaba la jungla, sino que se fundía en ella. Un soldado lo comparó con un rito ancestral y meticuloso. Al principio, los estadounidenses se impacientaban por la lentitud y el exceso de cautela, pero pronto captaron lo que el SAS percibía. La selva no era caótica, sino interpretable. Una telaraña rota indicaba movimiento reciente. Barro en hojas sugería un resbalón. Vegetación aplastada señalaba la dirección. El enemigo dejaba pistas constantes. Las emboscadas seguían patrones. El Vietcong prefería terreno cerca de agua, con follaje denso para ocultarse, en puntos donde los caminos se estrechaban. Al reconocer estos esquemas, se podía anticipar la trampa. La lentitud no era debilidad, sino clave para la supervivencia. La velocidad conducía a la muerte. La disciplina ganaba enfrentamientos. Los americanos comprendieron por qué la tasa de éxito australiana era tan elevada, no por puntería superior, sino por observación impecable. El SAS rara vez caía en emboscadas porque las detectaba a tiempo. Por primera vez, las tropas estadounidenses no solo reaccionaban, sino que predecían. La transformación se propagó rápidamente. Unidades americanas adoptaron el estilo de patrullaje del SAS. Los equipos de reconocimiento se redujeron a 4 o 5 hombres. El movimiento se volvió calculado. El control de ruido obligatorio. Se enseñó a leer el terreno y rastrear al enemigo. Los equipos de patrulla de largo alcance, LRRP, copiaron la doctrina de sigilo australiana. Entrenamiento en silencio, cultivo de la paciencia, integración con la jungla en lugar de confrontación. La potencia de fuego pasó a segundo plano frente a la conciencia situacional. Los mandos valoraron más evitar contactos que ganarlos. El objetivo cambió de localizar al enemigo a mapear su posición sin ser detectados. Los oficiales estadounidenses captaron finalmente el secreto del éxito australiano. No eran combatientes superiores, sino expertos en evadir batallas innecesarias y dominar las seleccionadas. Pero el impacto mayor aún estaba por llegar, remodelando las operaciones especiales de Estados Unidos por generaciones. La influencia del SAS australiano trascendió Vietnam, integrándose en el núcleo de las Fuerzas Especiales Americanas. Los LRRP evolucionaron hacia el actual 75º Regimiento de Rangers, con su doctrina de reconocimiento,
tácticas de unidades pequeñas y énfasis en el sigilo, todo inspirado en lecciones vietnamitas impartidas por los australianos. Los boinas verdes fortalecieron su disciplina en entornos selváticos, aunque siempre priorizaban la guerra irregular. El SAS les mostró el auténtico arte de campo: paciencia, silencio e invisibilidad. Los equipos SEAL incorporaron métodos de reconocimiento australianos, enfocándose en patrullas mínimas, observación detallada y compromisos controlados, adoptando la idea de armonizar con el entorno en vez de subyugarlo. La Fuerza Delta remonta a principios tempranos de campo a modelos del SAS británico y australiano: selección rigurosa, disciplina férrea e independencia operativa. Los equipos de reconocimiento del SOC, entre las unidades más élite de Vietnam, aplicaron movimientos al estilo australiano: rastreo, interpretación del terreno y evitación de detecciones. Las misiones más riesgosas demandaban a los soldados más discretos. Las tácticas modernas de unidades pequeñas en Estados Unidos se basan en la filosofía del SAS: conciencia situacional, aprovechamiento del terreno y violencia medida. Estas no fueron innovaciones americanas, sino enseñanzas australianas. Estados Unidos entró en Vietnam como superpotencia y salió con el expertise de un cazador élite, cortesía de unos cientos de australianos. Sin embargo, hubo un precio que rara vez se menciona. Las patrullas del SAS eran breves, pero de intensidad extrema. Días de mutismo absoluto y alerta constante. El peso mental de saber que un error mínimo, un ruido, un descuido, podía aniquilar al equipo entero. Muchos veteranos del SAS hablaban poco de sus experiencias, no por buscar reconocimiento, sino porque la selva les había inculcado una lección única. La supervivencia no radica en el valor, sino en una disciplina tan absoluta que se convierta en instinto. El SAS australiano no buscaba elogios, y precisamente por eso los merece. No solo combatieron en Vietnam, transformaron el modo en que Estados Unidos libra sus guerras. Desde las junglas del sudeste asiático hasta los desiertos de Oriente Medio, su doctrina se convirtió en estándar, su paciencia en norma, su profesionalismo silencioso en el paradigma para todas las unidades élite posteriores. La potencia de fuego gana batallas, pero el dominio auténtico redefine las estrategias.